Primero vamos a resolver el último ejemplo de esta modalidad de doble condición, ¿verdad? El cual dice, diseñe un programa el cual permite el ingreso de una edad y determine si esta corresponde a una persona adolescente o no. Bien, este programa básicamente nos está llevando a que indiquemos si según la edad ingresada le pertenece a una persona adolescente o no. Como le decía a sus compañeros que ya estaban acá presentes hace un momentito, este tipo de problema que usted puede ver acá es un planteamiento que es un poco ambiguo. ¿En qué sentido es ambiguo? A que no está al 100% especificado y por lo tanto las interpretaciones de este problema pueden ser varias. Y es en este caso, cuando nos topamos con este tipo de problemas, que nosotros vamos a tratar de hacer el programa según los datos que nosotros tengamos o bien se aproximen a lo que vamos a realizar acá o nos piden que realicemos. En este punto, por ejemplo, vamos a abrir acá este bloc de notas para que nos sirva como pizarra. Vamos a establecer acá lo que serían las edades. Por ejemplo, como no nos están dando parámetros para establecer la edad adolescente y recordando que en diferentes países los parámetros para calificar a una persona adulta varían, no siempre va a ser 18 años, en algunos pasan a 20 años, etcétera. Vamos a nosotros a estar utilizando los parámetros que usamos acá en Guatemala para poder hacer este problema. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que mayores a 18 años, sabemos de que son ya, pues, adultos. Una persona que se encuentra entre los 15 a 17 años, lo tenemos establecido como que son jóvenes. Las personas que se encuentran, perdón, entre 16 años, bueno, vamos a colocar acá 15. Las personas que se encuentran entre 13 a 15 años, aunque hay algunos que lo establecen también entre 14, lo colocan como adolescentes. Nosotros para este ejemplo lo vamos a colocar acá en 15. Y en este rango nos vamos a quedar de 13 a 15. Ahora bien, este rango obviamente le pertenece a aquellos jóvenes que están cursando el ciclo de educación básica, o al menos así los tenemos establecido acá en el país. Bien, una vez que nosotros tengamos establecido un rango de parámetros de edades, vamos a pasar a resolver cuál es el operador lógico que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, nosotros, y recordando un poquito, solamente hemos trabajado con el operador y o el operador o en modalidad de doble condición. Sin embargo, en este punto, como yo le decía a sus compañeros, en algunas ocasiones nos vamos a estar topando que el mismo planteamiento del problema o del programa nos va a estar dando al menos un indicio si utilizamos el operador y o el operador o en algunas ocasiones mayor que o menor que, dependiendo cuál sea el caso. Pero también en su momento les había indicado de que van a haber programas o planteamientos donde no va a dar ningún indicio y a nosotros nos toca analizar qué operador, qué signo utilizar. Este es uno de esos casos donde no nos están dando mayor información y tampoco podemos acá en lo que hemos analizado de este planteamiento, no nos da un indicio si utilizar el operador y o el operador o. Por lo tanto, toca echar mano de nuestra lógica y de nuestro análisis que realicemos de este planteamiento. Bien, como yo les decía a sus compañeros, vamos a ver cuál de los dos operadores utilizar, si el i o el o. Vamos en este punto a decantarnos con el operador o.
Como yo había indicado ya en clases anteriores, el operador O es un operador muy flexible. Es decir, usted puede tener 50 condiciones y si una se cumple, todo va a ser verdadero. Aunque las 49 estén malas o sean falsas, con una que se cumpla, todo se toma como verdadero. Caso contrario con el operador I. Usted tiene 50 condicionantes. 49 de estas se van a cumplir, pero con una que no se cumpla, toda la expresión es falsa. Eso significa de que el operador I es más estricto y por lo tanto, o se cumplen todas las condiciones para que el operador I dé una respuesta verdadera o con una falsa que ésta tenga, la respuesta será falsa. Y con el operador O es totalmente distinto. Con el operador O puede tener 50 condicionantes, pero con una que se cumpla todo va a ser verdadero. Y con el operador O pasa también al revés que con el operador I. Si todas las condicionantes son falsas, pues la respuesta será falsa. En este punto que les acabo de comentar, vamos a analizar acá lo siguiente. Nosotros vamos a establecer si la edad ingresada es mayor o igual a 13. Y si utilizamos el operador O, se leería así. O si la edad ingresada es menor o igual a 15. Bien, vamos a analizar este operador O, ¿verdad? Que por lo general es el que hemos estado utilizando en algunos ejemplos. En este punto, yo puedo establecer acá. Hagamos de cuenta que la persona va a ingresar como edad el número 6. Aquí tengo dos condicionantes, claro está, número 1 y número 2. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que el 6 es mayor a 13? ¿Sí o no? Les pregunto a ustedes, ¿6 es mayor a 13? ¿Sí o no? Exacto, el 6 no es mayor a 13. Y ahora se pregunta, ¿y 6 o será que 6 es menor a 15? En este caso sí, ¿verdad? En este caso el 6 sí es menor a 15, aunque no sea mayor a 13, pero sí es mayor a 15. Entonces en este punto, aunque con el 13 no se haya cumplido la condición, sí se cumplió con el 15. Y si eso se cumple, sabemos de que toda la expresión será verdadera. Por lo tanto, mi programa diría de que una persona de 6 años es un adolescente. Y obviamente sabemos de que eso no está acá en nuestro rango. Ahora imagínense, si ingresamos, por ejemplo, acá el número 75, ya estamos hablando de una persona ya mayor de edad. Y yo digo, ¿será que 75 es mayor o igual a 13? Sí. 75 sí es mayor a 13. ¿O será que el 75 es menor a 15? No, 75 obviamente no es menor a 15. Pero sí se cumplió acá. Y como esta sí se cumplió, me va a dar como respuesta afirmativa de que este es un adolescente, aunque tenga 75 años. Entonces estamos viendo acá que claramente el operador O está dando inconsistencia, o sea, no tiene lógica con lo que nos está pidiendo. Y eso obviamente está conllevando que estemos dando respuestas erróneas. O al menos que para nuestra lógica como ser humano no coincida. Vamos a probar ahora con el operador I. Bien, con el operador I. El operador es más estricto. Con este, sí o sí se tiene que cumplir las dos para que le dé una respuesta verdadera. Por ejemplo, acá con el 6. Si comparamos el 6 con el 13, obviamente 6 ya vemos que no es mayor a 13. Esto no se cumplió. ¿Y será que 6 es mayor o igual a, menor o igual a 15? Sí. El 6 sí puede ser menor a 15, pero no es mayor a 13. Y como el 6 acá sí se cumplió, pero no se cumple acá, la respuesta va a ser falsa. En este caso, me va a indicar de que no es un adolescente, porque no se cumplió acá. Y lo mismo pasa con el 75. El 75 obviamente se puede cumplir acá porque es mayor a 13, pero no es menor a 75.
a 15, perdón. Y por lo tanto, como no se cumple una condición, me va a lanzar como respuesta negativa de que no es un adolescente. Ahora, ¿qué números? Pregunta para ustedes. ¿Qué números comprenden ese rango? Exacto, tenemos el 14. El número 14 comprende ese rango porque es mayor a 13 y menor a 15. Pero también otros números que establecemos acá sería el mismo 13 y el mismo número 15. ¿Por qué digo esto? Porque acá tengo el signo igual. Si el número es igual a 13, ¿verdad? Y en este caso, 13 si es igual a 13 y es menor a 15. El 15 es mayor a 13 y es igual a 15. Esos serían los únicos números que el operador I va a dar por sentado como una respuesta positiva, en este caso de que es un adolescente. Entonces, muy importante, por favor, a tener muy claro qué operador lógico vamos a utilizar. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, los que estamos ahí en casa, sobre lo que vamos a realizar. ¿No? Bien. Vamos entonces a pasar a hacer este ejemplo ya obviamente en el programa de PCIN para que podamos tener una idea clara de cómo lo vamos a plantear. Y como vuelvo y repito, este básicamente es nuestro último ejemplo de 100 entonces de doble condición que vamos a realizar. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a colocar acá sin doble condición número 4, que sería el último ejemplo que vamos a hacer acá. Este programa básicamente solo contiene una variable que sería la variable edad. No vamos a necesitar más. Así que voy a pasar de una buena vez a definir mi variable. Voy a decir de que la variable edad va a ser declarada como entero. Cuando tengamos programas así de pequeñitos, donde ya sepamos de antemano cuántas variables vamos a estar utilizando, sería bueno de que usted vaya declarando las variables de una buena vez y no espere hasta el final. Bien, ahí declaramos ya nuestra variable y vamos a colocar acá entonces. Vamos a colocar acá. Escribir, ingrese una edad, ya que de eso trata el programa. Que el usuario ingrese su edad y tengamos que determinar si este es un adolescente o no. Luego vamos a colocar el comando leer para que el comando leer pueda dar la pauta a entregar la variable que va a ser la encargada de recibir el dato que ingrese el usuario. En mi caso he colocado el nombre edad o ese es el nombre de mi variable o caja vacía, como usted le quiera llamar. Bien, una vez que ya tengamos nosotros esta variable, vamos a pasar entonces a establecer nuestra condicionante. Y como siempre les he dicho a todos, cada vez que hablemos de la palabra comparación o comparar, siempre esto acá, al menos en PCInt o en programación, va de la mano con un comando si entonces, en el cual vamos a plantear la expresión lógica que teníamos acá, esto de acá. Lo vamos a plantear acá donde dice expresión lógica. Voy a colocar entonces, si la edad ingresada por el usuario es mayor o igual a 13 y si la edad ingresada por el usuario es menor o igual a 15,
entonces que me dé una respuesta verdadera. En este punto también es importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros vimos el planteamiento del programa, tampoco nos está dando un modelo de respuesta que podamos utilizar. Básicamente nos dice determine si la edad ingresada pertenece a un adolescente o no. No nos dice mayor cosa. Si en este punto nosotros no tenemos mayor información, eso significa que el programador está en libertad de colocar los mensajes que él considere sean los adecuados para el programa que está desarrollando. Bien, continuando, vamos a colocar acá. Escribir. Vamos a colocar la edad ingresada pertenece a una persona adolescente. La edad ingresada pertenece a una persona adolescente. Eso es lo que vamos a colocar si en caso pues se llega a cumplir esta condición, estas dos condiciones que acabo de establecer acá. Que la edad ingresada pertenece a una persona adolescente. Y en caso de que no se cumpla por obvias razones, vamos a colocar un mensaje obviamente en aspecto negativo, que sería la contraposición al mensaje que escribimos previamente. Que en este caso que vamos a colocar acá, la edad ingresada no pertenece a una persona adolescente o a un adolescente. Eso es lo que vamos a colocar. Es un mensaje nada más negativo. No estamos haciendo mayores cambios en la respuesta, no nos estamos complicando con esto. Solamente estamos dando afirmaciones o bien lo estamos negando, nada más. Puesto que también, como usted se pudo dar cuenta, ¿verdad? En el enunciado del programa, no nos dice tampoco un modelo de respuesta o qué más cosas podemos hacer en caso de que la respuesta sea positiva o negativa. No sé si los que estamos acá en casa tengamos alguna duda, alguna pregunta sobre este programa. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, vamos entonces a ejecutar el programa. No sé si los de acá tengamos dudas o preguntas. ¿No? Bueno, vamos a ejecutar el programa para ver el resultado final. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un 80. Dice que la edad ingresada no pertenece a una persona adolescente. Obviamente el 80 sí es mayor a 13, pero no es menor a 15. Así que hay una que no se cumplió, por lo tanto la respuesta es negativa. Vamos a colocar acá el 5. La edad ingresada no pertenece a una persona adolescente. Sabemos de que 5 no es mayor a 13, no se cumple esa condición, pero 5 sí es menor a 15. Pero como una no se cumple, la respuesta sigue siendo negativa. Bien, vamos ahora con las respuestas verdaderas. Vamos a colocar acá 13. La edad ingresada pertenece a una persona adolescente. Recordemos que en el planteamiento tenemos mayor o igual a 13. El 13 obviamente sí es igual a 13, pero es menor a 15. Vamos viendo acá entonces que funciona con el 14 y nos va a funcionar también con el 15. Como usted se puede dar cuenta, el programa funciona perfectamente bien con esos números. Ya cuando le coloco 16 dice que ya no pertenece a una persona adolescente y si le coloco 12 ya tampoco lo registra como tal. Entonces ahí tenemos lo que sería nuestro último ejemplo
del comando sí entonces en su modalidad de doble condición. No sé si tengamos dudas o preguntas respecto a este último ejemplo. Dudas o preguntas ya para empezar a sellar este tema. ¿No? Permítame un momentito. Ahorita regreso, jóvenes. Bueno, disculpen, jóvenes, vamos a continuar. Solamente quiero dejar algo claro, por favor, a todos los jóvenes, tanto los que están en su casa como los que están acá de manera virtual, presencial, perdón. Eh, Solo recordando algo, al menos si ustedes se están fijando en mi PCI, me está apareciendo el signo mayor o igual que con esa línea en la parte de abajo. Esto es porque el programa o la versión de PCI que tiene instalada esta computadora es la versión más reciente. Sin embargo, las versiones antiguas de PCI todavía podíamos observar el mayor o igual que de esta forma o de esta forma, donde todavía se aprecia el signo igual. Así que si a usted cuando le coloque mayor o igual le aparece de esa manera sin la línea acá abajo, no se preocupe, sigue estando bueno el planteamiento, ¿sí? Es por la versión de PCI que está utilizando de que no le aparece como está apareciendo actualmente. Así que no se preocupen. Lo importante siempre es colocar el signo igual. Bien, entonces vamos a estar dejando y cerrando ya este tema de las condicionantes con los operadores lógicos hasta este punto y vamos a pasar a un nuevo tema, que es el que me interesa que exploremos acá el día de hoy. Bueno, eh, una consultita para los jóvenes que están acá presentes. No sé si ya lo puedo quitar. Bueno, vamos a pasar por favor al siguiente punto del día de hoy, que será el tema nuevo y el tema que vamos a estar trabajando tanto el día de hoy como el día lunes. Tenemos acá el nuevo tema que sería el comando sí entonces de tipo anidado. Dice,
Esta nueva forma del uso del comando sí entonces no es más que utilizar un comando sí entonces dentro de otro. De ahí el llamarlo anidado. En esta forma se puede llegar a utilizar los operadores lógicos y o, en caso que se deseen utilizar o así lo amerite el programa a desarrollar. Bien, este sí entonces de tipo anidado, se puede decir de que es la versión más completa que podemos llegar a encontrar del comando sí entonces, puesto que acá ya este tipo de modalidad nos va a poder dar ciertos resultados más exactos y precisos, que es el ejemplo que vamos a hacer acá el día de hoy, que con este nos vamos a quedar, este ejemplo, para que usted se pueda dar cuenta, dar una idea a qué es lo que me refiero, de que este va a ser un poquito más preciso y exacto en las respuestas que vamos a estar dando. Ahora bien, dice acá también que podemos seguir utilizando los operadores lógicos y o. Y es que en este punto también cabe mencionar de que los operadores lógicos y o no solamente son exclusivos de la modalidad de doble condición, también los podemos utilizar acá con el tipo anidado. Como vuelvo y repito, dice acá, si en caso el programa lo amerita. Bien, ¿cuál es la sintaxis a trabajar con esta nueva modalidad? Es algo similar a lo que usted está viendo en pantalla. Por ejemplo, tenemos este sí entonces, que está de color negro, este que estoy marcando acá, que sería el principal o el primero de todos. Como usted se podía dar cuenta, aquí teníamos nosotros acciones por verdadero, o en este espacio teníamos las acciones por verdadero donde colocábamos la respuesta verdadera, ¿verdad? Si se cumplía la condición. Ahora, en lugar de tener una respuesta, lo que tenemos es otro sí entonces. Por eso es que usted lo puede ver marcado acá de color verde. Y en la parte de abajo, en la parte del sí no, en lugar de tener una respuesta falsa o acciones a realizar por falso, tenemos otro sí entonces que está de color rojo. A esto se le conoce como sí entonces de tipo anidado. Un sí entonces dentro de otro sí entonces. En este caso aquí tengo en total 3. Tengo 1, 2 y el que está afuera 3. Bien, a primera instancia obviamente se ve un poquito más complicado, más complejo, un poquito difícil de entender, ¿verdad? Pero con la práctica usted se va a ir acostumbrando a poder utilizar este tipo de, en este caso, expresión o sintaxis. Bien, ¿por qué es importante el sí entonces de tipo anidado? Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, entra a Facebook y despliega el menú de opciones que tiene el Facebook, obviamente le va a aparecer una lista con varias opciones. Pues ese menú de opciones precisamente lo hacen haciendo uso de este tipo de sintaxis. Es decir, lo hacen en base a lo que serían sí entonces de tipo anidado. También, por ejemplo, cuando usted está usando un juego ya tanto en la PlayStation o en la computadora y, por ejemplo, quiere hacer uso de su menú de opciones, también usted está viendo obviamente de manera gráfica un menú o una lista de opciones, pero de manera interna se está trabajando con esto. De ahí la importancia de trabajar o aprender más bien a utilizar el sí entonces de tipo anidado, ya que en la vida real y prácticamente en los software que manejamos de computación es muy utilizado para hacer uso de menú de opciones o como le dicen algunos, suite de opciones. Bien, vamos entonces el día de hoy a pasar a hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo así sencillo, para que usted más o menos me vaya entendiendo cómo se utiliza este programa. Solo regáleme un segundito. Bien, voy a dejar acá, yo tengo acá previamente algunos ejemplos que vamos a realizar, pero el día de hoy vamos a hacer un ejemplo distinto, por lo cual les pido a los jóvenes que están acá presentes y a ustedes que están ahí en su casa
que copien la siguiente leyenda. Vamos a colocar, por favor, lo siguiente. Este sería el primer ejemplo que vamos a hacer. Es un ejemplo que usted ya conoce, pero lo vamos a hacer acá un poquito más, no perfecto, pero más preciso. Vamos a colocar acá, elabore un programa, el cual permita el ingreso de dos números enteros, y determine cuál es el mayor y cuál es el menor. O en caso, en este caso, o en caso recurrente, indicar si ambos números son iguales. Este es el programa que haremos acá el día de hoy. Como vuelvo, repito, este programa ya en su momento lo habíamos hecho. Fue uno de los primeros ejemplos que utilizamos cuando empezamos a ver el comando sí entonces en su modalidad de simple. Pero también ustedes se pudieron dar cuenta de que ese programa solamente podíamos colocar números distintos, porque el programa fallaba cuando colocábamos o ingresábamos dos veces el mismo número, el programa ahí fallaba. Indicaba que uno era mayor que otro a pesar que era el mismo número, ¿verdad? Entonces, ya con esta nueva modalidad de sí entonces de tipo anidado, vamos a poder resolver ese problema y tal vez de pronto no hacer el programa de manera perfecta, pero nos vamos a acercar a que el programa que hagamos el día de hoy, al menos con este planteamiento, sea lo mejor posible y que no dé errores, que al final lo importante en un programador es que el programa no dé errores o que dé la menor cantidad posible de estos. Solo permítame un segundito. Bien, vamos entonces, sí, no sé si ya puedo quitar la descripción del programa. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a pasar a hacer el pequeño ejemplo acá del día de hoy. Vamos a cerrar esto y vamos a crear uno nuevo. Le voy a colocar acá si anidado número 1, ¿verdad? Porque es el primero que vamos a hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Este programa, pues como es un programa corto y solamente necesitamos dos números, pues no hay necesidad de esperar hasta el final para declarar las variables, porque yo ya sé que solamente voy a utilizar dos, así que voy a declararlas de una vez. Definir n1, y n2 como entero. Una vez que lo hemos definido, ahora sí vamos a proceder a hacer el primer paso, que en este punto sería solicitar los números. Recordemos que sin el ingreso de los números, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ya que los números son la materia prima para poder hacer ese trabajo. Así que vamos a colocar escribir, ingrese un número entero. Vamos a colocar leer N1 para que de esta manera en la variable o en la caja llamada N1 se almacene el dato que vaya a ingresar el usuario. Luego, por obvias razones, vamos a colocar escribir N2, perdón, escribir ingrese según el segundo número. Y vamos a colocar acá leer N2.
Bien, hasta acá pues ya tenemos la base, ya tenemos lo básico que sería solicitar el ingreso de los dos números, ¿verdad? Bien, vamos a hacer algo, por favor. Ahorita solamente me queda ya un minutito de clase. No quiero que la clase, esto se quede a medias. Vamos a hacer algo, jóvenes. Son las 9:25. Vamos a tener una pausa con ustedes de 5 minutos. A las 9:30 volvemos a ingresar por el mismo link, por favor. Entonces, solamente 5 minutos de pausa y retomamos a las 9:30 exactamente.